Hola, ¿cómo estáis? En estos días complicados no hemos podido reunirnos, pero debemos seguir estudiando y aprendiendo sobre la palabra de Dios. El pacto en el Nuevo Testamento. Primera, el Nuevo y el Antiguo Pactos. Cuando consideramos aquellos pasajes del Nuevo Testamento que se ocupan específicamente del Nuevo Pacto, en contraposición con el Antiguo, es muy significativo notar que el contraste que se establece entre la nueva economía y la antigua no presupone una diferencia entre pacto y algo distinto a un pacto. El contraste se establece dentro de los horizontes mismos que caracterizan el pacto. Y esto hará que nosotros esperemos encontrar en el Nuevo Testamento la idea básica de pacto que descubrimos en el Antiguo, y se confirma nuestra suposición al reparar en el hecho de que el nuevo pacto viene a ser el cumplimiento del pacto hecho con Abraham. Lucas capítulo 1, versículo 72. Gálatas 3, versículo 15. Podemos establecer el hecho de que el nuevo pacto es el desarrollo y cumplimiento del abrahámico diciendo que, precisamente porque la promesa dada a Abraham tenía el carácter y ligazón de vínculo, jurado de pacto, su realización en el cumplimiento de los tiempos era inviolablemente cierta. El nuevo pacto, como tal, no difiere del abrahámico. Es una administración soberana de la gracia, divino en su origen, establecimiento, confirmación y cumplimiento. La evidencia más concluyente, sin embargo, se desprende del estudio de la naturaleza del nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Descubriremos entonces que las facetas distintivas del pacto en el Nuevo Testamento son las mismas que en el Antiguo. Por las palabras de nuestro Señor, de que sangre era la sangre del pacto, que se derramaba por muchos para remisión de pecados, y que la copa era el nuevo pacto en su sangre. No podemos por menos que considerar al pacto como la suma total de la gracia, bendición, verdad y comunión implícitas en la redención obtenida por su sangre. Mateos capítulo 28, versículo 28. Marcos capítulo 14, versículo 24. Lucas capítulo 22, versículo 20. Primera Corintios capítulo 11, versículo 25. El pacto, pues, ha de referirse a la ortogación y relación logradas por la sangre redentora
que Él derramó. Es la amplitud de la gracia comprada con su sangre. Sin duda se alude aquí, a modo de comparación, a la sangre que sellaba el antiguo pacto, el mosaico. Éxodo capítulo 24, versículos 6 a 8. Hebreo capítulo 9, versículo 18. Y puesto que el nuevo pacto es contrastado con el antiguo, no podemos suponer que este contraste implique una retracción o disminución de aquella gracia que, como hemos visto, constituye la esencia del pacto en el Antiguo Testamento. Aparte de la referencia de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 25, sobre la instrucción de la Cena del Señor, el único pasaje en el Pablo se refiere exclusivamente al nuevo pacto es el de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Sin embargo, es aquí donde encontramos la más iluminadora reflexión sobre la naturaleza del nuevo pacto. Es un ministerio del Espíritu como Espíritu de vida. Es un ministerio de justificación y de libertad. Pero lo más característico es aquellos de que se trata de un ministerio de transformación, a través del cual somos transformados a la imagen del Señor mismo. Cuando hacemos nuestra la significación de tales bendiciones según la enseñanza del Nuevo Testamento, y en especial de Pablo, nos percatamos de que el nuevo pacto ministra las más altas bendiciones y consigue para nosotros aquella relación con Dios, que es la corona y fin de la historia detentora, la cúspide suprema de la comunión religiosa. Al dirigir nuestra atención a la epístola a los hebreos, y especialmente a aquellos pasajes en que se establece un contraste entre la inferioridad del pacto mosaico y la excelencia trascendente del nuevo y mejor pacto, hallamos que también se aplica en este, en grado superlativo, la noción de pacto que hemos descubierto anteriormente. Por agudo que sea el problema que la evaluación del pacto mosaico por parte del autor de la epístola plantea, la solución del mismo en nada cambiará nuestra posición en cuanto al concepto que él tiene del nuevo y mejor pacto. Es un pacto con mejor ministerio, pues nos concede mejor acceso a Dios y nos mantiene en más excelente común. Hebreo capítulo 8, versículo 6. Sea cual fuere la relación peculiar que el antiguo pacto logrará establecer entre Dios e Israel, lo cierto es que el nuevo pacto relega a la oscuridad
esta antigua relación de intimidad. Pues el nuevo pacto, de manera maravillosa, hace que se cumpla la promesa. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos capítulo 8, versículo 10. En otras palabras, la relación espiritual que diviene el centro de la gracia pactal de ambos pactos, el abrahámico y mosaico, alcanza en el nuevo su madurez más fructífera. Tan grande es esta madurez que el contraste, si así se quiere, puede indicarse en términos absolutos. El nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas. Hebreos capítulo 8, versículo 6. Vimos ya cómo el vínculo de una promesa juramentada constituía la esencia del pacto. Pues bien, en el nuevo pacto las promesas son mejores y ocupan el primer plano para que nos percatemos de su superioridad. También hemos de decir que en el nuevo pacto no se prescinde de la ley. El contraste no consiste en que el antiguo tuviera ley y el nuevo no, o la superioridad en que el nuevo abrogara la ley, sino en que en el nuevo la ley adquiere una relación de mayor intimidad con nosotros y también un cumplimiento más profundo. Pondré mis reyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Hebreos capítulo 8, versículo 10. El nuevo pacto viene a ser el dispensador del perdón de los pecados. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreo 8, capítulo 12. Finalmente, el nuevo pacto universaliza la difusión del conocimiento, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. En todo esto nos encontramos con que el pacto es una administración soberana de gracia y promesa, que establece la relación de comunión con Dios y que alcanza en el nuevo su expresión más rica y completa. En una palabra, el nuevo pacto no es sino aquel que hallamos en la línea de revelación y consecución redentoras. Si lo que caracteriza el pacto es la divinidad de su iniciación, administración, confirmación y cumplimiento, aquí tenemos este carácter divino en la cúspide de su revelación y actividad. Segunda parte, la idea de testamento. En el Nuevo Testamento no hay ejemplo de diadeque que corrobore mejor la tesis que estamos desarrollando que el de Hebreos capítulo 9. Versículos 16 y 17. Ha habido
intérpretes que han mantenido que incluso en este pasaje la palabra no ha de traducirse y entenderse como testamento, sino como pacto. Creo que Gerhardus Voss ha mostrado claramente la falsedad de esa interpretación. Podemos, pues, asumir que en estos dos versículos el autor de la carácter a los hebreos introduce la idea testamentaria de última voluntad. Ha de admitirse, desde luego, que este uso es excepcional en el Nuevo Testamento y que es introducido aquí con el propósito específico de ilustrar la eficacia trascendente de la muerte de Cristo al conseguir los beneficios del pacto de gracia. De la misma manera que lo dispuesto en la última voluntad suerte efecto a la muerte del testador, adquiriendo validez y fuerza total para beneficio del legatario del mismo modo, puesto que Cristo por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mácula a Dios. La bendición del nuevo pacto viene a ser nuestra. Vemos específicamente en el contexto que nuestra conciencia es limpiada de obras muertas para servir al Dios vivo y recibir la promesa de la herencia eterna. Las provisiones testamentarias a que se alude en los versículos 16 y 17 son introducidas simplemente para presentar con más fuerza la eficacia de la muerte de Jesús, al llevar a efecto las bendiciones del nuevo pacto, de la misma manera que no hay posibilidad de interferir las cláusulas testamentarias una vez que el testador ha muerto. Así tampoco hay posibilidad alguna de modificar la aplicación eficaz de las bendiciones del pacto. Este uso de las disposiciones testamentarias del Código Romano para ilustrar la seguridad inviolable resultante de la muerte expiatorio de Cristo sirve para subrayar el carácter unilateral del nuevo pacto. Una cosa queda muy clara: un testamento implicaba una disposición unilateral de bienes, cuán completamente ajena a la noción de convenio, contrato o acuerdo es aquella disposición o dispensación que respecto a su operación eficaz puede ser ilustrada por la idea de una última voluntad. Este uso ocasión de diadeque como testamento no puede relacionarse
con una noción de pacto que de alguna manera se derive de la idea de acuerdo mutuo. Conclusión. Esto nos lleva al final de nuestro estudio de la naturaleza del pacto de Dios con el hombre. Desde el principio de la revelación de Dios al hombre en disposiciones pactales, encontramos una unidad de concepción que sirve para indicar que un pacto divino es una administración soberana de gracia y promesa. La idea clave o constitutiva de pacto no nos la proporciona la noción de convenio, contrato o acuerdo, sino la de dispensación en sentido de disposición. Sin embargo, el concepto central y básico se aplica a una variedad de situaciones y el carácter preciso de la gracia otorgada y la promesa dada difiere según sea la administración pactal de que se trate. La diferenciación no hay que buscarla en una desviación de este concepto básico, ya que consiste simplemente en diferentes grados de riqueza y plenitud de la gracia otorgada y la promesa dada. De manera preponderante en el uso de la escritura, el pacto se refiere a una gracia y una promesa específicamente redentora. Los sucesivos pactos coinciden con las sucesivas épocas en el despliegue y consecución de la voluntad redentora de Dios. No solo son contemporáneos, sino también correlativos a estas épocas. Y no solo correlativos, sino también constituyentes por sí mismos de tales épocas, de manera que la revelación y consecución redentoras vienen a identificarse con la consecución y revelación del pacto. Al apreciar este hecho, llegaremos a darnos cuenta también de que los progresos de estas épocas en el despliegue de la revelación redentora son, al mismo tiempo, avances en la manifestación de las riquezas de la gracia del pacto. Este enriquecimiento progresivo de la gracia que otorga el pacto no es, en modo alguno, una retracción y desviación del concepto constitutivo original, sino, como así debía esperarse, una expansión e intensificación del mismo. De ahí, pues, que al llegar a la cima y cúspide de la administración pactal en la época del Nuevo Testamento, hallemos que la soberana gracia y promesa alcanzan su más alto grado de dispensación, pues se trata
de una gracia que se otorga y una promesa que se da con miras a la consecución de la meta más elevada para el hombre. No es de extrañar, pues, que al nuevo pacto se le llame el pacto eterno. En su progreso a través de las edades, la revelación del pacto alcanza su consumación en el nuevo pacto. Este no es distinto en principio y carácter de los pactos que le precedieron y lo prepararon, sino que es de por sí la completa realización y encarnación de aquella gracia soberana que había sido el principio constitutivo de todos los otros pactos. Y al recordar que el pacto es no sólo otorgación de gracia y promesa juramentada, sino también relación con Dios en un plano que constituye la corona y meta de todo el proceso de la fe, unión y comunión con Dios. Descubrimos otra vez que el nuevo pacto sitúa tal comunión en el plano más alto posible, en el centro de la revelación pactal y como coro incesante, encontramos la promesa cierta: yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y no difiere de los demás por el hecho de que el nuevo pacto inaugure esta peculiar intimidad. Se diferencia simplemente por el hecho de que en él se alcanza el más rico y maduro disfrute de la comunión resumida en aquella promesa. También en este particular, el nuevo es un pacto eterno. Ya no admite más posibilidad de desarrollo o enriquecimiento. El mediador del nuevo pacto no es otro sino el Hijo mismo de Dios, el resplandor de la gloria del Padre y la expresa imagen de su substancia, el heredero de todas las cosas. Él es también el fiador del mismo, y por cuanto no puede haber más alto fiador o mediador que el Señor de gloria, y tampoco puede haber sacrificio más trascendente en su eficacia y finalidad que el sacrificio de aquel que a través del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Este pacto es insustituible. La gracia y la verdad, la promesa y su cumplimiento tienen en este pacto su pleroma, su plenitud, y es según la concepción del nuevo pacto que se dirá: he aquí el tabernáculo de Dios
con los hombres. Y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Repetimos. La concepción del nuevo pacto, ¿qué se dirá? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Seguiremos la próxima semana. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.